Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy la abogada Cintia García y en estos momentos me encuentro con el abogado, colega, amigo y muy estimado, el señor Fred Villalobos, quien es especialista en Derecho Civil y en Derecho Laboral. Actualmente es director de la Sociedad de Masajistas, Terapeutas e Invidentes del Perú, sociedad a la que tuve la oportunidad de prestar algunas charlas que, por cierto, deberían de volver a repetirse. Estuvieron muy buenas las interacciones. Y entonces ahorita tenemos al abogado Villalobos con ustedes. Por favor, doctor. Muy buenas tardes, buenas con todos y todas. Es un placer poder estar en este espacio que nos va a ayudar a poder tener una nueva perspectiva de lo que es el mundo del derecho. Sí, justamente hoy día vamos a conversar sobre por qué decidimos estudiar la carrera de Derecho, cuáles son los pros y los contras del ámbito estudiantil para una persona con discapacidad visual en estos momentos. En realidad yo no lo había dicho en mi comunidad, que yo también tengo discapacidad visual, solo que el mío es bajo, todavía funcional en el resto visual que tengo. Y justamente he tenido muchos problemas al momento de crear mis contenidos, porque siempre he tenido que buscar una aplicación que me funcione con los lectores de pantalla, que es lo que yo uso, y ese lector de pantalla que escuchaban en mis primeros videos. Muchos me decían, ¿por qué pones esa voz tan terrible y horrible? Pero resulta que era lo que yo sabía y podía hacer. Con el tiempo fui avanzando y mejorando mis técnicas en ayuda de mis compañeros, de mis amigos también. Y entonces es en esa línea me gustaría conversar sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad del campo estudiantil y por qué, doctor, usted, por ejemplo, se animó por querer estudiar la carrera de Derecho. ¿Qué otra carrera quería estudiar antes de eso? Bueno, las preguntas, o en sí la pregunta es muy interesante. Es un poco difícil poder comenzar desde un punto de partida, pero vamos a intentarlo. La carrera de Derecho, la carrera de Leyes o Letras es una carrera muy bonita. Es una carrera tan antigua como las artes. Desde que el hombre tuvo la noción de lo que es lo justo, la cosa justa, se comenzaron a formar lo que son los derechos y los deberes del ciudadano. Un punto de partida teórico, doctrinario, como los que bien conocemos, sería Roma, el derecho romano, en donde los ciudadanos, o mediante las institutas que creaban, en este caso los jurisconsultos, podían indicar qué le corresponde al ciudadano romano, la ius o justo en sus términos, en este caso términos latinos. Y ya ha pasado los años, siglos y todo el tiempo que ha pasado el hombre en desarrollarse hasta la época actual, la carrera de Derecho ha sido una carrera muy extensa, bonita y apasionante para la que nos ha gustado. Yendo un poquito más ya a la actualidad o el mundo contemporáneo, ¿por qué las personas en el Perú estudiamos el derecho? Porque el derecho o el Estado peruano es una sociedad de derecho constitucional en donde se rige bajo reglas, que la principal es la Constitución en este caso. Pues así, las personas con alguna limitación visual han visto en esta carrera o en esta profesión un medio, un espacio en donde se puedan desenvolver, porque específicamente las personas que tienen algún tipo de limitación visual tienen esa facilidad de poder oír, no ver, pero sí oír,
y pueden desplazarse o pueden desempeñarse al momento de hablar, al momento de poder recitar, argumentar algo. Y ha sido una carrera que se ha logrado adaptar profesionalmente a las necesidades y exigencias de una persona con discapacidad visual. Sí, justamente, doctor, a lo que usted mencionaba, las personas con discapacidad visual encontraron en la carrera de Derecho una carrera en la que poder desempeñarse de acuerdo a nuestras habilidades. En esa línea, ¿qué otra carrera podría estudiar una persona con discapacidad visual? ¿Y usted cree que se puede estudiar una carrera en base a números? Yo, en lo personal, en la actualidad y por lo que he podido percibir en mi experiencia personal, yo creo que la persona con discapacidad visual puede estudiar cualquier tipo de carrera. Hoy en día no habría esas limitantes, pero antes sí se le enfocaba a la persona con discapacidad como un arquetipo en decir, tú solamente puedes estudiar esto, puedes estudiar el otro y nada más, o te puedes desenvolver en este oficio, llamémoslo así, por ejemplo, el tema de los masajes o fisioterapia. Pero normalmente la persona con discapacidad visual se desenvolvió muy bien en toda ciencia social o humanística, llámese derecho, psicología, educación, filosofía, antropología, hasta la misma sociología. Entonces, las personas en general con algún tipo de limitación se han desenvuelto mucho en estas ramas que he mencionado, en la educación, la psicología, el derecho. Pero yo sí creo que las personas con discapacidad visual podrían estudiar una carrera de números, porque hoy en día conocemos que la tecnología, como lo has mencionado, nos ha ayudado mucho para poder desenvolvernos en diferentes ámbitos. Hay gente que estudia informática, puede ser ingeniero de software o ciencias de la computación, hay gente que ha estudiado ingeniería industrial, y no estamos ajenos, ¿no? Nosotros también tenemos una muy buena capacidad de memoria, retención de números, etcétera. Entonces, yo sí creo que hoy en día y cada vez que avance más la tecnología como una herramienta de apoyo, vamos a poder estudiar cualquier tipo de carrera. Sí, uno podría querer estudiar muchas carreras, pero, sabe, yo veo un problema social en este aspecto, que cuando uno quiere estudiar la carrera de números o el ambiente no está capacitado para las personas con discapacidad visual o la carrera o los profesores o los materiales no suelen ser accesibles. ¿Usted qué cree sobre la accesibilidad que en la enseñanza de los profesores? Bueno, ahí entramos al tema de lo que es la educación inclusiva, que sí, efectivamente, la sociedad peruana que estamos académicamente hablando en vías de desarrollo, no podemos hablar con una exactitud de que tenemos plenamente una educación inclusiva. Aún falta mucho trabajo por desarrollar, desempeñar, crecer, implementar y adaptar razonablemente los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad visual y en general las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan tener una educación de calidad, accesible y que los integre al conocimiento básico y mínimo para poder tener un nivel académico exitoso de superior. Entonces, hablamos primero de la educación inclusiva. En el Perú se ha dado la educación inclusiva, lamentablemente, de acá a unos años atrás. Estamos hablando de unos 20, 30, no más años. A nivel mundial, la educación inclusiva se ha estado generando unas 2 décadas antes, o sea, hace unos 50 años. ¿Y en qué consiste esta educación inclusiva? En que el estudiante, desde primaria, secundaria, hasta la educación superior, puede tener, uno,
las herramientas necesarias, o sea, digital, tecnología, material digital o adaptado, para nosotros poder captar o retener la información. Metodología, o sea, personal, profesores, tutores, etcétera, para que puedan tener los conocimientos para cómo enseñar a las personas con discapacidad y puedan ellos adquirir o transmitir esa información a las personas con discapacidad. Y tres, esa continuidad de las herramientas, de las metodologías y de cualquier otra cosa que en el camino se necesite para que estas dos primeras se puedan mantener, porque ha habido en muchas regiones esa información asimétrica en donde en la capital sí se le da mucho apoyo, que sí, las personas por ser un buen porcentaje en la capital mayoritaria, sí se les pensaba un colegio especial o un centro de estudios, etcétera. Pero si nos vamos a las provincias, a la sierra, a la selva, como que esos espacios no se creaban o no se fomentaban para que existieran. Y había un sector, una población de personas con discapacidad, específicamente visual, que no tenían ese acceso, ese lugar donde puedan estudiar, puedan adquirir los conocimientos y lamentablemente se quedaban en ese olvido y por eso se arquetipaba o se establecía como, ah, ya, tú puedes ser ambulante, tú puedes ser músico y nada más, porque eso era lo más práctico, lo más fácil. Y también sí, la sociedad ha quedado un poco atrás, ya que no ha habido por parte de las autoridades, en este caso del Estado, una real o profunda eh, guía o lineamientos para poder sensibilizar a las personas. Es decir, que el público en general pueda creer, pueda asimilar que la persona con discapacidad no es una persona con incapacidad. Efectivamente, hay un tema de prejuicio incluso en la educación inclusiva en el Perú, ¿no le parece? Porque nosotros podemos estudiar, creo que la mayoría de las carreras, no sé si todas en realidad, por ejemplo, podríamos estudiar una carrera de números conociendo la realidad actual en el Perú sobre la falta de la capacitación a los profesores, sobre la falta de las herramientas. Es cierto que la tecnología avanzó, me parece muy buenísimo, pero aún nos falta mucho, ¿no? ¿Qué le parece a usted sobre los profesores en relación a su enseñanza para las personas con discapacidad? Ok, yo primero parto de la idea de que la persona con discapacidad, o soy un fiel convencido que una persona con discapacidad visual puede estudiar cualquier carrera. Cualquier carrera, como números, letras, no importa. Solamente es tener ganas y esa decisión de querer estudiar algo, ¿no? Porque de que se pueda, se pueda. Tener una discapacidad no significa tener una incapacidad, como ya antes se ha dicho o se ha escuchado en muchos ambientes. Ahora, las personas con discapacidad normalmente han tenido la tendencia a estudiar una carrera de humanidades o ciencias sociales como es la psicología, la filosofía, la educación, el mismo derecho, pero podrían estudiar una carrera de números, administración, contabilidad, las mismas ingenierías. Por medio de las herramientas tecnológicas que tú has mencionado, podrían estudiar informática y ser ingenieros en la ciencia de computación o crear softwares, etcétera. Hay esa posibilidad hoy en día. Entonces, yo creo que querer es poder. El tema está en que mm, la tecnología va a avanzar y está avanzando y va a hacer que esa brecha pueda reducirse más y la persona con discapacidad pueda desempeñarse, desenvolverse mucho mejor en otros ámbitos, ¿no? Como es el caso de lo tecnológico. Sí, yo le mencionaba más o menos ese tema porque he escuchado decir que, por ejemplo, no se puede estudiar psicología porque
Para la psicología se necesita de un análisis visual, cosa del cual carecemos, que para los números necesitamos también esa parte visual, ya que los profesores suelen hacer sus diagramas y sus exposiciones en la pizarra o un documento en el que no podemos ver normalmente. Y las herramientas tecnológicas son muy complejas hoy en día para estar analizando cada variable y cada número sobre dichas carreras. Entonces, de todas maneras, creo que hay un temor a poder afrontarnos y poder encontrar la medida en la que podamos desempeñarnos mejor, ¿no? Como que usted dijo, somos capaces de realizar cualquier cosa que nos proponemos, solo que hay que intentarlo y hay que arriesgarnos. Eso es muy, muy bueno, doctor, muy bueno. Y, Ok, y entonces ya nos vamos a esa línea universitaria y al campo universitario. Y sobre el colegio, esa educación inclusiva se debería de ir fomentando desde el colegio, ¿no? Porque yo escuché un día a un servidor público del CONADIS sobre el porcentaje de las personas con discapacidad visual en las universidades era solamente un 20% y que el 60% solamente llegaba hasta la secundaria y el resto ya, ya no, solamente el 20% accedía a las universidades y luego viene la parte también compleja, la empleabilidad, doctor. ¿Qué le parece la empleabilidad en el Perú? ok. Bueno, para poder responder primero el primer punto que has mencionado, sí ha habido censos desde un tiempo atrás. El último que tengo conocimiento es el censo del año 2017 que hace la RNIEC para saber la cantidad exacta de población de personas con discapacidad, arrojando un indicador de más o menos que estamos en el 10% de la población nacional. Es decir, si hay 30 millones de personas de personas en el Perú, de las cuales 3 millones tienen algún tipo de discapacidad. Y justamente el censo, y por eso se dedica a disgregar, ¿no? Cuántos tienen con discapacidad visual, cuántos de discapacidad física, cuántos de discapacidad visual estudian en primaria, secundaria, y justamente ahí va el tema de la educación inclusiva, ¿no? Un buen porcentaje comienza con la educación primaria, se va reduciendo porque ya la educación en sí, hacia la superior, toma tiempo, esfuerzo, este, capacidad de asimilar la información, y no todos, si son 100 las personas que comienzan la primaria, no quiere decir que sean 100 las personas que terminen la educación superior o secundaria, y aún más son las que pueden acceder a oportunidades de trabajo, porque el conocimiento es un poder que nos da para poder tener habilidades y poder trabajar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo aparte de estudiar el derecho, estudié conciliación extrajudicial, pienso que sí es accesible poder ser un mediador o facilitador de los conflictos de las personas, y eso ayuda, el tener mayor conocimiento te da la experiencia, la expertise para poder hacer más cosas. Entonces, la educación inclusiva, como he mencionado, está ahí relacionado con el tema la empleabilidad o de la inclusión en el trabajo a la persona, ¿no? Que también es un trabajo muy amplio. Hay que ver en provincias, a comparación de la capital, que en Lima se concentra eh, la mayor cantidad de recursos para que las personas en general puedan prepararse, capacitarse y puedan tener oportunidades de inserción laboral. Pero en el caso de la sierra, de la selva, en donde no hay tanto ese apoyo, hace que las personas se sientan marginadas, excluidas y no pueden desenvolverse. Y eso demanda que tengan que viajar a la capital para poder crecer, para poder este, superarse propiamente dicho. Entonces, según ese censo que he mencionado, la inserción laboral
ya llegamos a una segunda etapa después de la educación inclusiva, es muy pequeño. Se ha dado de que de cada 100 personas solamente 2 logran tener un trabajo de lo que han estudiado. Entonces, ahí el Estado se da cuenta, se debe de dar cuenta de que hay mucho, mucho, mucho por hacer para las personas con Sí, discapacidad y sí, para la sociedad en general. sí, es cierto. Entonces, ¿cómo le fue a usted en el campo laboral buscando trabajos? ¿Se ha topado con muchas puertas cerradas? ¿Qué le dijeron? ¿Le apoyaron? ¿Le restringieron? ¿Cómo le fue a usted en su búsqueda laboral? Bueno, efectivamente hubo una cierta cantidad de prejuicios o ideas negativas sobre la persona para las personas con discapacidad, ya que pensaban de que por tener esta limitación visual o física no podía desempeñarme apropiadamente para, para poder cumplir este trabajo. Pero hoy en día la tecnología avanza y yo creo que esta es una herramienta, un gran apoyo para desenvolverme, ya sea en el sector público o en el sector privado. También el Estado, en este caso como autoridad, tiene que poner su granito de arena y hacer cumplir o respetar el tema de la cuota laboral que en un momento se estableció en la ley 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad. Y por último, la sociedad en general, mediante haciéndonos conocidos nosotros, las personas con discapacidad, vamos a lograr esa sensibilización y que no se nos arquetipe a este persona invidente puede ser esto y este otro y nada más. No, sino que las personas, nosotros somos un grupo humano, un colectivo que entre nosotros nos apoyamos y salimos adelante para poder avanzar, crecer y poder desarrollarnos cada vez Sí, mucho sí, es mejor. cierto. Conadis se encuentra haciendo una gran labor asociándose con los CEPRO, asociándose también con CERCIL, que son instituciones que brindan cursos y mejoran las habilidades de las personas con discapacidad visual, tanto en el ambiente personal como en el ambiente laboral, porque nos enseñan muchas herramientas y muchos cursos. Eso me parece muy buenísimo. Sin embargo, considero que siempre va a faltar hacer algo más, ya que como usted dice, hay un desabor, no, un sinsabor cuando uno quiere acceder a un trabajo habiéndonos capacitado anteriormente, porque justamente eso me pasó a mí. Una vez yo fui a una entrevista de trabajo, pero entonces no conocía los lectores de pantalla y pues fui descalificada. La servidora pública en ese momento tampoco se encontraba capacitada sobre las herramientas para las personas con discapacidad visual. Entonces, ambas, con el desconocimiento que teníamos, ella perdió una gran profesional como yo y yo perdí un trabajo. Con el tiempo me capacité, pero luego fue la pregunta, ¿cómo vas a hacer tu trabajo teniendo esa deficiencia, como solemos conocernos a nosotros, porque sí somos capaces, estamos capacitados, estudiamos, nos preparamos y todo, pero nos falta a veces que nos sigan abriendo puertas, ¿no le parece? Bueno, yo creo que más que nos abran las puertas están ahí y nosotros debemos de abrirlas, porque más que esperar nosotros a que un trabajo se adapte o tenga los ajustes razonables, como hoy en día se dice, para que nosotros podamos desenvolvernos en ese puesto laboral, nosotros cedemos por ya sea necesidad, por convicción o por lo que sea, adaptarnos a ese puesto y con las herramientas tecnológicas poder cumplir las funciones que demande ese trabajo. No quiere decir que porque o no conozcamos tal cosa o que no tengamos o que no sepan cómo se maneja, no podamos hacer.
He mencionado hace un momento que no solamente la educación afecta a la inserción laboral, sino que nosotros, si deseamos, podemos venir desde muy lejos, prepararnos y demostrar que nosotros sí somos capaces. Y eso va a hacer de que las personas asimilen un poco el tema o sean más accesibles para que nosotros podamos crecer y desenvolvernos con normalidad en cualquier aspecto laboral, educativo, social. Lo que está pasando ahora es de que por la coyuntura, los problemas X, Y que se presentan, necesitamos esa manito, pero no estamos pidiendo ni caridad, no se está pidiendo que nos den o que nos regalen, sino de que se nos brinde la posibilidad de poder demostrar nuestras habilidades. Con esa demostración de habilidades, nosotros mismos y los demás van a saber si somos aptos o estamos preparados para poder desenvolvernos en ese trabajo. Claro, porque no tendría que haber diferencia entre los que tienen o no tienen discapacidad. Si hemos estudiado, si nos hemos preparado, estamos listos. Me parece muy bueno. Ah, hemos hablado sobre la educación inclusiva en el Perú. ¿Cómo sería la educación inclusiva en otros países? ¿Se podría hacer una comparación, cómo estamos en comparación con otros países? Sí, la educación inclusiva propiamente dicho, en el Perú, como mencioné, hasta desde los 90, más o menos unos 20, 30 años. En otros países del continente está unos 10, 15 años más, pero donde se logra acuñar con mayor precisión este tema de la educación inclusiva es en Europa, propiamente dicho, España, Italia, la misma Francia, que donde es Luis Braille, y eso ha hecho que la educación, como su mismo nombre lo dice, incluya, agregue, una a las personas con discapacidad y sin discapacidad en un mismo fin o propósito, que es adquirir los conocimientos suficientes y necesarios para poder desenvolverse. Pero ya esto de la educación inclusiva, cada país lo maneja a su forma, a sus posibilidades, con su presupuesto, con sus herramientas que tiene. Hay países que lo han desarrollado mucho más o mejor que nosotros. Vamos a una pequeña comparación. En Argentina se ha creado la página de Tiflo Tecnología, que es una biblioteca digital, en donde cada vez dan más apoyo o audiolibros, como hoy en día lo conocimos nosotros. En España, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, ha creado no solamente un centro bibliográfico, sino un centro de impresión en donde dan libros en braille, en donde se dan apoyos para otros países para que puedan desarrollar la temática discapacidad y puedan las personas recibir información. En Colombia se han organizado en fundaciones o entidades privadas para poder hacer la vida más accesible en cuanto al transporte a las personas con discapacidad. En otros países, un poco más al norte, no se ha visto mucho desarrollo, más se han evocado al tema de salud, o sea, hacer trasplantes de córneas, retinas, más enfocado al tratamiento en ámbito médico. En Europa sí se ha desarrollado mucho y ahora podemos hablar, ya sea, por ejemplo, en Asia, del ojo biónico, que era un chip que se implanta en, en la mácula del ojo y mediante unos sensores en unas gafas puede ver, aunque sea a blanco y negro, imágenes, puede distinguir algunas figuras, la persona con discapacidad, dándole la posibilidad de poder recuperar de alguna manera la visión que nunca tuvo o ha ido con el tiempo perdiendo. ¿Esos están en experimento o ya se ha
probado definitivamente sobre esos chips Eh, para el ojo? el ojo biónico, el proyecto nace en el año 2004. Ya en el año 2014, ya tenemos una persona de 65 años que se le implantó el primer ojo biónico, y para ya el 2024 se estima que haya más de 2.500 personas. En donde hoy en día se implanta el ojo biónico son en 8 países de Europa, un país que en este caso es Norteamérica, y China. Entonces son 10 países en donde se están trabajando la implantación del ojo biónico: Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, que es Holanda, y como les digo, creo que Estados Unidos y China. Canadá también creo ahora. Pero sí, ya tenemos más de 2.000 personas que tienen ese tema del ojo biónico. Deberían ser más, pero por la coyuntura que hemos vivido de la pandemia, como que los esfuerzos médicos se han enfocado en combatir el COVID-19 y no en desarrollarse otras, otros desarrollos tecnológicos para el mundo de la oftalmología. En Israel también se ha tratado de implementar un tipo de sensor, pero más que supla el elemento de la retina. Entonces, sí hay avances. Al Perú todavía no ha llegado. Se estima que para el 2030 llegue, pero igual ya sería costeado, financiado por el Salud o por el MINSA. Porque si, digamos, alguien tuviese la posibilidad de poder viajar a Europa, por ejemplo, irse a España y hacerse esta operación, primero tendría que pasar por una evaluación médica si su globo, su nervio del ojo está apto. Sería durar unos 55.000 euros para esta Ah, operación en costo. Entonces, sí, hoy en día parece mucho. sí. Cuando comenzó a hacerse la operación era 140, 150.000, pero Wow. poco a poco, al hacerse más masivo esta operación y al pasar el tiempo, ahí la ciencia va a generar de que más países lo quieran realizar. Se espera que, por ejemplo, en Colombia llegue a la clínica Barraquer de Colombia, y poco a poco ya va a llegar al Perú también. Pero esperemos que sea lo más pronto posible, porque la ciencia avanza cada vez más rápido. Oh, bien, muy bien. Esperemos que el avance de la medicina llegue muy pronto al Perú, mejoren las herramientas tecnológicas, no solo para desempeñarnos en el campo laboral, sino para fomentar a la población de personas con discapacidad que se animen a seguir estudiando, a seguir esforzándose, no solo terminen la secundaria, sino que se animen y se afronten a una carrera que les guste para poder estar tranquilas con nosotros mismos y sentirnos que realmente nos incluimos a la sociedad, porque es parte de nosotros. Es parte de nosotros luchar por nuestros propios derechos y no esperar a que las demás personas nos abran las puertas, sino nosotros mismos. Si no nos abren las puertas, entramos por la ventana, pero estar siempre listos, como todos deberíamos de estar. Yo, antes de terminar, Sí. quería comentarte algo que logramos hablar en interno, de que en el Perú, como en el mundo, propiamente dicho, para poder estudiar la carrera de Derecho, necesitamos siempre aún tener un modelo, una inspiración. Y sí ha habido grandes personajes en el derecho, no solamente en general a la discapacidad, porque podemos en general a nivel mundial encontrar a Louis Braille, Helen Keller, Beethoven, que han sido grandes personalidades que teniendo discapacidad han sabido trascender, pero acá en el Perú, para poder estudiar el derecho, ha habido grandes abogados. En 1950, pasando toda su vida académica, ha habido un abogado llamado Salomón Zorrilla, que él fue abogado, se graduó en los 50, se estableció que él iba a ser el primer abogado, estudió en la San Marcos, que teniendo una discapacidad visual pudo terminar la carrera de letras, y con este pequeño ejemplo podemos
demostrar que sí hay abogados o que sí la persona con discapacidad puede estudiar esta carrera y otras, ¿no? Como psicología, educación, porque, por ejemplo, en psicología no solamente se hace una evaluación visual, sino también una evaluación por la voz, de cómo está, si está triste, está alegre. Puede usar las herramientas que son los test psicológicos para saber su nivel de ansiedad, de autoestima, etcétera. Y en base a Sí, eso se sí, puede sí, recomendar trabajos. sí, es Y cierto. como yo dije, también la persona en general con avances de la tecnología puede crear programas, estudiar ingenierías, etcétera, ¿no? Sí, me Hoy en parece día, y buenísimo. Muy, hablando, muy bien, sí, doctor. Para terminar, por favor, sus últimas palabras, ¿sí? sí, bueno, nuevamente agradezco a usted, doctora Cintia, la oportunidad que me ha dado en poder manifestar mi opinión. Agradezco a todos sus oyentes que se animen a estudiar una carrera, sea derecho o cualquier otra carrera, y podamos demostrarle al Perú y al mundo que nosotros sí somos capaces de hacer lo imposible posible. Nada Sí, es más. Muchas cierto. gracias y buen día. Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Si tienen algún comentario, no duden en hacérmelo llegar. Soy la abogada Cintia García con el abogado Fred Villalobos. Muchísimas gracias.